Bienvenidos a Telecita de Jesús, un espacio de Pablo L. Morán y su servidor Raúl Jiménez, donde pues hablamos de los medios, televisión mexicana, pero pues medios en general, ¿no? Y de su bonita representación. Y de la bonita representación de, pues de todos, en los medios mexicanos, ¿no? Sobre todo. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Rulas? Pues hoy tenemos un tema que pareciera simple, sencillo y como muy... porque estamos muy acostumbrados a él, pero al mismo tiempo siento que ha determinado muchísimas pautas de comportamiento y en general como ha edificado cómo es la sociedad mexicana. Entonces ahí está lo complejo. Vamos a hablar de la familia, cómo se representa la familia mexicana en los medios pues que tenemos, ¿no? Sobre todo pues en la televisión mexicana. Y también esto que dices de que parece que es un tema muy sencillo, creo que responde a esta cuestión de que tenemos tantas cosas tan normalizadas y precisamente por no cuestionar nada es que de repente no tenemos el tema tan en el radar, ¿no? O sea, sí. Creo que hay muchas cosas que no cuestionamos y hay mucha carne, hay mucho de qué hablar en este tema. Exactamente, y en general pasa no solo con el tema de la familia, sino como con todos los temas, ¿no? Pues en general no estamos acostumbrados a cuestionarnos, sino, pues de hecho, ¿no? Siempre ha sido como y es muy de familia además, como no le contestes a tu abuelito, no le contestes a tu papá, no le contestes a tu mamá. Sí. Y todo eso es, pues, no cuestionarse, o sea, como pues, un poco navegar ahí como Dios te dé a entender. Y pues, manejar todo con un sistema jerárquico que de repente, pues, no necesariamente es el óptimo, ¿no? O sea, sí. A mí me parece muy importante cuestionar a los papás. Y me parece que hay muchos productos mediáticos que nos enseñan a no hacerlo y a mí me parece que es un error garrafal. Porque pues eventualmente en tu adolescencia te das cuenta que tus papás son seres humanos, ¿no? O sea, los tenemos súper idealizados, pero de repente pues te das cuenta que tus padres son seres humanos, ¿no? Sí, y por eso pues pasan las cosas que pasan, ¿no? Como mucha gente que se divorcia hasta como que cuando tienen como 40 años de casados porque pues no querían exponerse al que dirán o muchas cosas. Bueno, para ser muy honesto sobre lo que estás diciendo, yo creo que muchos de nosotros no estaríamos aquí si no viviéramos en una sociedad tan heteronormada, ¿no? Que pues básicamente lo que pide o que lo que exige es que te cases. Es que después de casarte tengas hijos. Y tengas, ¿no? Hijes. Y bueno, pues si quieres, yo quiero comenzar con esta cosa que me vino a la cabeza, que es cómo la televisión, sobre todo TV Azteca, pero en general la televisión mexicana o los medios, se respaldan mucho en lo familiar y darle prioridad a lo familiar, y es que es una televisora con valores, y es que esto es para toda la familia, este programa es para toda la familia, y pareciera que eso es como como una cosa que ya no se discute, ¿no? Como sí. Si te digo, como esto es familiar, pues, o sea, te calles y ya no puedes hablar de sexo, drogas, groserías, bla, 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 bla. Como si esas cosas no pasaran en una familia, ¿no? Eso es un poco como tapar el ojo, como el sol con un dedo. Ajá. Y creo que todos tenemos una percepción de lo que es familiar muy diferente, porque como que siento que siempre estamos aspirando a la familia tradicional estadounidense de los años 50. Sí. Que pues definitivamente no es la realidad mexicana. Sí, no, bueno, y además esto que dices, me parece peligrosísimo y me parece terrible, o sea, me parece súper peligroso, incluso violento, negarle, pues, abordarle ciertos temas a tus hijos, ¿no? O sea, me parece que es bien peligroso negar la existencia del sexo, negar la existencia de las drogas, y sí, pues Y es justo, ¿no? Como que mucha gente es como, no, es que él todavía es chiquito, ni va a entender, y es como, pues tal vez si le explicas, o sea, así sí. Como entiendo cualquier otra cosa, claro que va a entender cualquier tema, ¿no? Y muchas veces nos escudamos de este argumento, nos escudamos con este argumento de, es que esto es familiar, es que esto es para la familia, más bien para discriminar, y eso es súper peligroso, eso es altísimamente peligroso, ¿no? Es que en Six Flags justo lo de Six Flags no se pueden besar dos hombres porque este es un parque ambiente familiar. ¿Sabías que hay familias homoparentales, amigo? O claro. sea, ¿sabes? Y más allá de eso, las niñas necesitan saber que las personas LGBT existimos, ¿no? O sea, existimos. Sí, y también como que mucha gente utiliza lo familiar
como sinónimo de conservador, ¿no? Para invisibilizar. Excusa de esto es familiar para decir somos muy conservadores. Y entonces pues no aceptamos otra cosa que salga de la norma de lo que una familia tradicional de los años 50, o sea, hace 70 años, en Estados Unidos, ¿no? Ni siquiera corresponde a la realidad mexicana. Pero además es eso, es hacer invisibles ciertas cosas que son naturales y que eventualmente tu hijo o tu hija va a encontrar y se va a topar. Y es mejor que lo sepa porque después, pues, o él puede ser o ella puede ser esa persona. Obvio, o sea, yo justamente he estado reflexionando mucho últimamente sobre la educación sexual y sobre cómo las personas LGBTs pues tenemos que aprender, todo el mundo aprende de la sexualidad a través del porno y mal aprende. O de amigos, ¿no? Ajá. Que te contó el amiguito de 12 años igual que tú. Pero para las personas LGBT esto está mucho más marcado porque la educación sexual es 100% heterosexual, no te está hablando a ti, ¿no? Entonces, si invisibilizas eso, pues después todo va a ser mucho más frustrante y caes en muchísimos riesgos y en cuestiones bien problemáticas, ¿no? Sí, yo justo recuerdo porque mis papás sí tuvieron esta plática conmigo de la sexualidad, ¿no? De qué va, cómo va, que se hace, y no fue la abeja, la flor, ¿no? Fue pene, vagina, o sea, todo... Estaban cogiendo en vivo. Ay, no es cierto. Pero Oye, qué fuerte eso de abeja flor. O sea, me parece fortísimo eso. Sí, bueno, el caso es que Dios ha tenido un chiste. Dije como, güey, las 2 horas más despreciadas de mi vida. Pero creo que la solución es exponer hacia tu hijo, a tu hija, ponerle como todas las opciones, ¿no? Como de, mira, esto puede pasar, esto puede pasar, esto puede pasar. O sea, como las diferentes opciones. Y es una conversación no solamente... Y no es de un momento, además. Obvio. ¿No? O sea, es una conversación que no solo es incómoda, sino que es muy extensa. Es mucho más extensa de lo que nos enseñaron. O sea, va mucho más allá de pene en vagina. O sea, también tendríamos que empezar a hablarle a las niñas del sexo no penetrativo, del consentimiento. ¿A ti te hablaron del consentimiento alguna vez? No. A mí jamás. Yo no sabía lo que era el consentimiento. Pues si ya estás ahí. Hay gente que, ay, qué horror, conocemos a alguien que dice esas cosas. Pues, no pregunto, ¿ya estás ahí? Y además crecemos escuchando estas cosas también, ¿no? Sí. Yo de verdad no aprendí del consentimiento hasta después, y se reforzó mucho, pues, a partir de las cosas que yo consumía en el internet. Pero yo no sabía de estas cosas, ¿no? Sí. Ni hablar de cuestiones sexuales, con personas LGBT, o sea, ni de coña, ¿no? Y podríamos empezar hablando de cómo nosotros vemos cómo se retrata a la familia mexicana. Uh-huh. Y creo que un claro ejemplo es la familia que vemos en Coco o en Encanto, que es... Sí. Pues básicamente la misma familia, ¿no? Como una familia con muchos miembros, porque es como se retratan las familias latinas, ¿no? Como tienen un montón de miembros y todos son unidos y la familia va siempre por delante. Todo. Lo más importante, ¿no? Lo más sagrado. Lo más importante es la familia, tu apellido, y creo que es muy en español y muy de conquista, ¿no? Esto de que tu apellido te define tu familia, y no sueltas a tu familia, a diferencia de Estados Unidos u otros lados. Como que aquí somos mucho más arraigados, ¿no? A la mamá, al papá, a los abuelos, tíos, sí. Etcétera. Pero al mismo tiempo no es lo que realmente es una familia mexicana. O sea, una familia mexicana ni siquiera te podría decir hay una sola forma de familia mexicana. No. Es una infinita. Sí. Ajá. Pues bueno, ahí creo que también tenemos representaciones de varios tipos de familia, pero sí, principalmente la que vemos en televisión es esta familia nuclear heterosexual. Creo que hay 2 tipos de familia que son las principales retratadas en los medios. Una es la familia nuclear heterosexual, que sí, como dijiste, pues es una representación televisiva que viene de la década de los 60s, que pues es esta familia que se configura por un padre de familia, una madre de familia, y de 2 a 3, De preferencia la parejita, porque además siempre dicen, ¿no? Sí, la parejita. ¿Por qué quieren una parejita? No van a coger entre ellos. Porque todo es súper binario, porque también la heteronorma es súper binaria, entonces también es tener al niño y a la niña, ¿no? Porque además justo ya es embarazar, ¿no? Es como ya se casaron, ¿y para cuándo el niño, no? Uh-huh. Y ahora para cuándo la niña, y es como, ok, que podemos dejar de procrear. Sí, y este tipo de familia también está marcada con esta división del trabajo con respecto al género. ¿No? O sea, vemos al papá que es el que sale a trabajar, la madre que es la ama de casa, y ya, tienen a les hijes, ¿no?
Y los hijos obviamente también tienen roles masculinos o femeninos, claro, dependiendo de cómo nacieron, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y la otra familia que vemos constantemente es la familia monoparental. Pero si quieres ahorita llegamos a eso porque es muy interesante. El papá o la mamá se fue, pero generalmente estas familias monoparentales en la ficción se configuran de esa manera no intencionalmente. O sea, nunca vemos a una madre que decide maternar sola. Sí, creo que es importante. Bueno, yo no me quería recalcar antes de que vayamos a las familias de monoparentales, de justo como en estas ilusiones de Encanto o la familia Rivera, que es la familia de Coco, pues ni siquiera hay un indicio de que alguien de la familia sea LGBT, ¿no? O sea, ¿no? Que sí puede pasar como que a lo mejor Elsa o en países nórdicos o de gente ya blanca, gente que ya tiene más cosas resueltas, ya se puede dar el permiso de ser disidencia. Mientras, pues todos pertenecemos ya somos pobres, como vamos a ser pobres, morenos, latinos y jotos, ¿no? Claro. Sí, hay una heterosexualidad obligada que es muy, muy, muy clara y además se refuerza en las narrativas que vemos de esas familias, ¿no? Va. Ahora, si quieres, sí pasamos a esto de las familias monoparentales, que pues decías, tu observación era acerca de que nunca es a propósito. Sí, nunca es a propósito, o sea, nunca vemos a una mujer que decide maternar sola o nunca vemos a un padre que decide paternar solo. Generalmente es porque algo pasó, ¿no? O sea, porque el papá murió, a veces se da que les abandonó, que también creo que... Yo creo que ese es el típico, que el papá los abandonó, porque hasta este chiste de se fue a comprar cigarros. Sí, bueno, pero a lo que voy es, no, muy, muy pocas veces en la televisión tenemos a un personaje que dice, yo voy a paternar o voy a maternar yo sola o yo solo, ¿no? Generalmente algo pasó. Y también eso, creo que es importante destacar que hay muy poca diversidad en la representación de las familias. O sea, de verdad todo es bien cuadrado y bien retrógrada. Y cuando no, el chiste va de eso, ¿no? Como en Papá Soltero, que justo es un papá con sus hijos y es nada más el papá y pues el chiste es de que pues, es papá soltero, ¿no? Claro. O pues en muchas cosas de mujeres también que están maternando solas. Es que precisamente creo que pues no por nada se resaltan tanto los roles de género y la división del trabajo según el género. Porque muchas veces, y qué bueno que lo tocas, yo observé que en la comedia, pues parte de la hilaridad de estos programas de comedia que involucran a familias es los roles están invertidos, ¿no? O el padre tiene estos roles femeninos. Había una cosa que se llamaba Un padre a toda madre. Con Maribel Guardia. Con Maribel Guardia y Mauricio Castillo, en donde, jajaja, qué chistoso. Él es su amo de casa y ella sale a trabajar y así no es la vida. Y ella sale a trabajar con traje sastre y portafolio y es como, güey, ¿qué tal que yo vendo quesadillas? O sea, entonces ya no estoy aportando, o qué tal que mi trabajo es ser empleada doméstica, o qué tal que mi trabajo, ¿sabes? O sea, como que parece que ya no están aportando, si no es salen a una oficina a trabajar. Pero aparte lo risible de eso, más allá de Maribel Guardia en un traje sastre, era ver jajajaja, Mauricio Castillo trae un mandil, como las viejas. O sea, también todo es bien machista, ¿no? Y regularmente justo ellos no saben ejecutar las labores domésticas, ¿no? Ni cuidar a los hijos. Entonces todo es un desastre porque, pues como ellos no saben, tienen que esperar a que la mamá llegue, entonces la mamá termina haciendo pues todo el rol completo. ¿No? Sí, hay una película que no me acuerdo cómo se llama, gracias a Dios, donde sale Andrea... ¡Qué despadre! No. ¡Qué madre tan padre! Ay, es que tienen esos nombres todo. Pero Andrea Legarreta se va de su casa un fin de semana y entonces el papá... Y es una fórmula de película norteamericana clásica. Hemos visto esa película 800 veces. Y tú tuviste esa observación el otro día, ¿no? De la mamá se va un fin de semana... Y entonces el papá, se le quema todo y no sabe peinar a las niñas porque este es su nombre. No, o sea, está súper marcado esos... Sí, y bueno, yo tengo aquí también... Y qué chistoso es, ¿no? O sea, es como chavos, bueno, ya. ¿Quieres tú otra cosa de familias monoparentales? Nada, pues eso, básicamente. Que además justo estaba escuchando un podcast de la UNAM sobre este tema... y de cómo se ha documentado versus los medios han representado de las familias. Y decían que pues en realidad no hay tipos de familia. O sea, hay tipos de familia que ya son considerados
desde que ni siquiera tienen lazos sanguíneos, o sea, como que pueden ser familia y solamente ser, pues como las madres drag, ¿no? Que son como, eres mi hijo, que aquí, bueno, ya se pierde todo ese, como el propósito o el inicio de esa idea de ahí es mamá drag, ahí préstame ropa. Pues no solo eso, ¿no? Antes eran literal la gente que los alimentaba, los cuidaba, ¿no? Les daba casa, etcétera, etcétera. Entonces, pues muchas de las familias, sobre todo pues, gente que pertenecemos como a grupos vulnerados, pues no tienes tanto lazo con tu familia porque encuentras tu familia en amigos o encuentras tu familia, como dicen, la familia que tú elegiste. Claro. ¿No? Sí, pues es que también creo que desde los medios podremos redefinir el concepto de familia. Me parece que tocaste un punto clave precisamente en la cultura del bol, que empieza en Estados Unidos, pues justo pasa esto, ¿no? Que de repente hay gente que empieza a ejercer tareas pues que son propias de la familia porque las familias nucleares de estas personas les están dando la espalda, ¿no? Sí, y en eso somos distintos a otras culturas también. O sea, por ejemplo, en Asia sí son como mucho más rígidos y mucho más cuadrados con la cuestión de la sangre. Que en México también le damos mucha importancia a la sangre, pero de otra manera, ¿no? O sea, a lo mejor, pues en México o en Latinoamérica o en el occidente, pues entendemos que, bueno, familia es también la que te cría, pero, pues sí, con respecto a la sangre, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto de, es que es tu sangre, no le puedes dar la espalda? Y regresamos a esta noción de que la familia es lo más sagrado. Con respecto a eso yo quisiera hablar, por ejemplo, de Cuna de Lobos, ¿no? Ajá. Que Cuna de Lobos, pues tiene esta familia en donde el lema de la familia Larios Krill es la casta es primero, ¿no? Y entonces es muy importante por eso que el hijo de Catalina Krill tenga un hijo, ¿no? Porque es muy importante la descendencia y la sangre. Y también ahí hay un clarísimo mandato de la heterosexualidad, ¿no? Una heterosexualidad obligada muy evidente. Claro, y pasa lo mismo que en Café con Aroma de Mujer y con muchas otras telenovelas, donde dicen, la herencia se va a ir al primero de los hijos que me dé un nieto. Y además siempre es varón. Ajá, nieto. Sí, pues porque es lo que, ¿no? Y además es como que, porque estamos en la Edad Media, porque queremos, ¿no? Pero me da, como que pude pensar esto, como de que las familias ricas, hay como dos tipos de familia también, las familias ricas, las familias pobres, o las familias ricas y las familias de economía media y las pobres, ¿no? Sí. Y las familias ricas lo que les interesa es la herencia, es lo que los mueve, no sé qué, la herencia. Y a los pobres les interesan los sentimientos, es como de, ay, no, pues es que es tu abuelita, claro. Ve a cuidar a tu abuelita, no sé qué, o sea, entonces se hace esa diferencia totalmente y podemos ver que está en la vida real, ¿no? Creo que eso tiene que ver con esto que ya hemos abordado en otros capítulos sobre ver a la familia como una empresa, ¿no? O sea, justo Raquel Gutiérrez Aguilar tiene un libro, es una académica que tiene un libro que se llama Desandar el laberinto, en donde nos explica cómo en Francia, si no me equivoco, en el siglo XVIII o XVI, creo que es XVIII, pues se empieza a entender a la familia como una empresa. Y obviamente el patriarca es el proveedor y es el que maneja el dinero en esta empresa, ¿no? Y es la cabeza de esta empresa. Entonces creo que a eso se debe que siempre el nieto, el varón, sea el que va a hacer que les den la herencia, ¿no? Porque siempre hay una cosa de, pues el varón es el que maneja el dinero. Y también ahí regresamos a los roles de género. O sea, regresamos a esta cuestión de que el patriarca, el padre de la familia, siempre es el que provee. Sí, el rol del papá es ese, ¿no? Proveer. Uh-huh. Mientras que la mamá tiene que encargarse... Administrar es lo que le dicen, ¿no? Cómo administra las cosas, los recursos. Sí, ser proveedor, mientras que la madre tiene que hacer un trabajo que muy pocas veces es valorado, que es el de maternar y encargarse de estas tareas emocionales, de las cuales muchas veces los papás se desentienden completamente, ¿no? Porque es su obligación, dicen, ¿no? Porque así lo hicieron los cavernícolas. Ay, qué fuerte. Porque ellos salían a cazar. Y además después estoy leyendo este libro de Homo Deus y resulta que, pues en realidad... No es que los hombres eran los únicos que salían a cazar, sino son los restos que se han encontrado, pero pues también hay evidencia de que las mujeres salían a cazar y todo muy parejo, ¿eh? Lo acabo de escribir para después escribir un chiste al respecto, porque de verdad qué ridículo es usar el argumento de los hombres salíamos a cazar. Perdón, José, o sea, de verdad, José Ernesto, ¿tú qué has casado en tu vida? ¿Tú qué has casado en tu vida? Apenas si sabes llenar Exceles. Pues es lo que decía Maki con una discusión que tenía con
con Natalia Telles, que decía como de, es que nos protegen porque desde los cavernícolas, desde el Homo sapiens, dice. Bueno. Maki, de verdad dedicarte a actuar, esa es tu cosa. Actúa y ya. A mí me pareció... bueno, también tengo esta observación que no solamente en televisión, sino que hasta en la publicidad veíamos siempre, yo recuerdo mucho de niño que veíamos La Familia, o sea, era como catálogo de Sanborns o Sears o cualquier cosa, eran 4 miembros, papá, mamá, todos blancos, todos güeros, todos vestidos iguales, y es como, pues ese es el modelo de familia que tenemos que seguir. Y ahora que tocas ese tema, también eso es importante apuntarlo, ¿no? Destacarlo, que sí, todos blancos, todos güeros, todos heterosexuales. Y se visten igual. No, pero eso te habla de que hay cero representación de familias diversas, ¿no? O sea, que no hay como diversidad racial de ningún tipo, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, tengo aquí una observación, ya que dices eso, que las familias... pues siempre son normativas, ¿no? Dentro de lo convencional. O sea, nunca nos ponen una familia indígena como de, mira, la familia indígena va a comprar a Sears. Y es como, no, pues no, porque no me interesa, no es mi mercado. Solamente vemos familias indígenas cuando vemos un programa social, o cuando vemos la tarjeta de kilo de ayuda, cuando vemos como, es como, ok, entonces sí existen, pero no existen en cosas que yo quiero ver, ¿no? Sino nada más cosas como que están... pues muy underground. Pues ¿no? Qué doloroso, pero la verdad es que pues todos somos indígenas, o sea, todos tenemos sangre indígena, y entonces el hecho de no ver a ninguna persona con rasgos indígenas en la televisión formando parte de una familia, pues te habla de lo aspiracionales que somos, de una lógica muy clase mediera, de siempre estar aspirando a la blanquitud, a lo eurocentrista, o sea, y eso de verdad es muy doloroso. Hablando de porque la verdad es que yo no veo este programa, pero investigando sobre este tema, estaba investigando de qué va una familia de 10. Yo sé perfecto de qué va. Y bueno, cuéntanos si quieres. Pues va de 10 miembros de una familia que viven en una casa con solo un baño, 2 cuartos, y pues tienen que convivir juntos, ¿no? Y el que los mantiene a todos es Cándido Pérez. Bueno, este señor Jorge Ortiz de Pineda. Se llama Plácido López. Plácido López. Sí, exactamente, pero lo que sucede es que tienen una familia nuclear de 4 o algo así, y entonces empiezan a anexar poco a poco hasta que llegan a ser 10. Y sucede que hay un personaje que es una indígena, es solamente una, que es la señora que hace la limpieza. Ajá, que además, esto es lo más doloroso de todo, es interpretada por Jessica Segura, que es una mujer blanca. No, pero además es súper fresa. Yo la conozco personalmente. Es una de las mujeres más fresas que conozco, que tiene un podcast buenísimo que se llama Vinito. Con Daniela Luján. Con mi amiga personal, Daniela Luján. Y mi otra amiga personal, Mariana Botas. Es bien chida mi Dani Luján. Pero las tres son chidas, pero sí es un poco la inconsciencia de pues darle el personaje indígena deja tú que sea fresa, es lo de menos, es blanca, es una mujer blanca. No, a lo que voy de la fresez o la fresitud es que, pues, ¿cuánto contacto has tenido con comunidades indígenas? Y qué doloroso es eso, porque ¿tú crees que no hay mujeres indígenas que actúan? Sí, ¿Tú crees que no hay actrices indígenas? Ahora, no quiero justificar, pero pues también este programa lleva como 20 años, o sea... Hace como 20 años que se hizo y pues ahí empezó. Pero hace 20 años no había la conciencia de que tengan la representación que deben tener. No, bueno, y sí, claro. También podremos hablar después en otro capítulo de apropiación cultural, porque estamos tremendos en México con respecto a eso. Sí, y pues entonces creo que pues no había esta conciencia, pero definitivamente no es lo que debería ser, ¿no? O sea, deberíamos tener mucho más representación. Claro, pero otra vez eso es otro tema del que después hablaremos, pero ahí también hay una invisibilización, y estamos diciendo que la gente indígena pues existe nada más en nuestro imaginario cuando es blanca y que cuando nos es cómoda verla, ¿no? O sea... Deberíamos de tener un tema de indígenas aparte. Sí. Bueno, tengo yo varios ejemplos. Por ejemplo, hay un programa número 1 de la televisión mexicana, en Familia con Chabelo. En Familia con Chabelo, desde el nombre me parece que es como de, claro, es para que lo veas con tu papá, tu mamá, tus hijos, hijas, todo. Es un programa para toda la familia, entonces ahí no se permitían como pues estas obscenidades, pero sí que hubiera edecanes en poca ropa para que el papá se entretenga, ¿no? Claro. Porque luego es como un programa familiar se puede hacer así. Y como el equivalente ahorita es un programa de TV Azteca que se llama Todos a Bailar,
donde pues en realidad están participando familias con un famoso para ganarse, creo que es 200,000 pesos o 1,000,000 de pesos, algo así. Uh-huh. El caso es que pues los ponen así como la familia López, ¿no? Se va a llamar Los Especiales López o Los Fabulosos López. Uh-huh. Y es nada más un tema muy de condescendencia de Iván, y obviamente ahí llevan cámaras a sus casas para que vean cómo viven, no sé qué, por qué necesitan ese 1,000,000 de pesos, ¿no? Pero pues más allá de realmente querer ayudar, porque de querer ayudar, pues ahora es una fundación, seguro tienen fundaciones y pues ahí ayudan, ¿no? Pero el tema aquí es querer causar este morbo o causar que la gente diga, ay, pobrecito, no, pues es que su abuelita sí está en silla de ruedas, hay que cooperar para que su abuelita le compre una nueva silla. No, y además estas cosas que son familiares, de lo que hablábamos al principio, luego son las más violentas, son las que más cosas violentas contienen, ¿no? O sea, a ver, que no, supuestamente siempre en domingo era un programa familiar, y ahí es donde le dijeron corrientota a Thalía, en un tema totalmente, no solamente misógino, sino también haciéndole slut shaming, o sea, avergonzándola por su sexualidad, por cómo se viste, o sea, eso es hiper violento, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces no hemos visto en programas familiares cómo se revictimiza gente como Gloria Trevi? En programas familiares suceden cosas como, ¿cuál es el ejemplo que acabas de dar? El de Todos a Bailar. Todos a Bailar, en donde... Que tuvo una man, le estaba gritando. Había una situación de violencia intrafamiliar ahí, o sea, también de repente estas cosas que dicen que son, que son para la familia son las más violentas. Sí. A mí me recuerda mucho, y perdón que me salga un poco del espectro de lo mexicano, pero me recuerda mucho lo que sucedió con este video de Born Free de MIA, que cancelaron porque había una situación ahí como política retratada en el video, donde le explotaba la cabeza a algunas personas. Y entonces MIA decía, pues me parece mucho más violento que un niño vea las noticias o que un niño vea estos videos musicales en donde todo el mundo es blanco, uh-huh, ¿no? Blanco y heterosexual, que ver pues mi cosa que tiene un discurso político, ¿no? Que siempre se está viendo. Uh-huh. Y pues, o sea, podríamos nombrar un chorro de telenovelas que son familiares, donde pues tienen tanto éxito que pues que sacan secuelas, ¿no? Como esta de Los Sánchez. Mi marido tiene familia. Los Sánchez, que después se volvió una familia con suerte. Okay. O sea, Los Sánchez era la versión de TV Azteca, que es una copia argentina. Y es como, sí, nosotros somos la familia de bajos recursos de México, la familia de vecindad de México. Sí, sí, sí. Pero donde cada uno de los miembros tiene su personalidad. Tenemos hasta una tía que es travesti, bueno, después trans. Y pues todos nos queremos mucho porque somos pobres pero honrados, ¿no? Sí. Y lo mismo copió Juan Osorio de esto de una familia con suerte, que luego se volvió mi marido tiene familia, y luego mi marido tiene más familia, y luego ¿qué le pasa a mi familia? O sea, ya es una cosa de Juan Osorio. La familia de la familia de mi familia. Y porque quieren tener 500 personajes donde, pues, que tengan los niñitos para que los niños lo vean. Claro. Los adolescentes para que los adolescentes lo vean. Y los senior y los viejitos, ¿no? Para que todo el mundo caiga ahí. Ahora, eso responde mucho a este tropo típico de las familias en los programas de ficción, que es la familia luchona, ¿no? La familia echada para adelante. Uh-huh. Que un poco el subtexto es, podemos estar jodidos, podemos ser pobres, podemos tener carencias económicas, pero no pasa nada si las hacemos, si las afrontamos juntos. En familia. Por eso la familia es retratada todo el tiempo en la televisión mexicana como inquebrantable, como la peor traición del mundo si le das la espalda. Y es justo, ¿no? La sangre de tu sangre. Cuando muchas veces... Son los primeros que te dan la espalda. Y precisamente por eso la gente queer en Estados Unidos, en la cultura del bol, empezaron a formar familias, ¿no? Que, bueno, también yo he visto que muchas veces esas familias luego replican dinámicas de la familia nuclear heterosexual, que es como de, ¡ay, podíamos hacer nuestras propias reglas! Pero con respecto a eso, por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro de esto de lo peor que puedes hacer y uno de los peores pecados que puedes hacer como mexicanos, porque además eso es algo pues muy propio de la cultura mexicana, es darle la espalda a tus papás, a tu familia, es lo que sucede con Teresa, ¿no? ¿Te acuerdas que hay una escena en Teresa, en esta telenovela Teresa, en donde cuando Teresa ya es rica,
llega una revista a entrevistarla y enfrente de la periodista niega a la mamá y a la madrina y dice que son la servidumbre. Y eso es lo peor. Si ya Teresa era villana y ambiciosa y demás, bueno, ahora sí ya se convirtió en Belcebú en el momento en el que negó a su madre, que sí es muy culero, la verdad, pero que negó a su madre y a su madrina que le hizo el vestido de novia. ¿Cómo se atreve? Sí, y en general creo que nos hemos enfrentado con muchas familias así, y por eso existen como las familias tradicionales mexicanas. La podemos ver en la farándula como la familia de los Vicente Fernández, ¿no? La familia de los Fernández o la familia de los Aguilar, que son muy similares porque son familias de rancho, ¿no? Familias, pues con donde está el papá, la mamá, los hijos, todos heterosexuales, todos, pues personas con muchos recursos. ¿Qué pasó? Sí. Por el sol. A ver si quieres retomas esa idea. Que son familias con muchos recursos económicos, ¿no? Familias que además son charros mexicanos. Entonces, me parece muy fuerte como que muchas familias aspiran como de, esta es la familia que deberíamos ser. Numerosa, fiestonones, borrachos, pero siempre tenernos a nosotros. Y cuando pasa algo con una familia como la familia Pinal, que es una familia bastante disfuncional, pues hay mucha crítica, Ay, ¿no? Pero por favor, hay mucha crítica de... Si la Fernández, ¿no te parece disfuncional también? No, claro, es pero hiper disfuncional. Pero eso no es ese no es lo que vemos. Sí. Pues... De la familia, o sea, no, en ningún momento Vicente y Alejandro se metieron con la misma persona, Que sepamos. Exacto, pero es algo que sí se le está haciendo a la familia Pinal y no se le está haciendo a la familia Fernández. Claro. ¿Por qué? Porque la cabeza de la familia Pinal es una mujer. ¿Por qué? Porque la cabeza de la familia Pinal, pues ya dice, no, pues ya están... Le dicen de todo, ¿eh? Y son lo mismo, o sea, también estas señoras son y no lo digo como algo malo, no es juicio de valor para nada, pero también son unas borrachas y entonces es lo peor, malditas alcohólicas, drogadictas, como también lo son los otros señores. Claro, pero ellos no se les dice nada. Claro, es porque como de, ay, no, que alcohólico es Pepe Aguilar. Es un macho mexicano nada más, ajá. Sí, claro. Al varón sí se le permite eso siempre, ¿no? Uh-huh. Eso es muy fuerte, también algo que es pues muy característico de las familias o de la concepción de la familia perfecta, o cómo percibimos o concebimos que tendría que ser la familia perfecta, es una familia que da siempre las mejores apariencias. Y otra vez regreso a Cuna de Lobos. Ese es un subtema muy importante en Cuna de Lobos, ¿no? Y también, como dices, lo vemos en la farándula mexicana y... que no tienen problemas, que no dan problemas, ¿no? Y hay algo muy duro, y creo que es una llaga abierta que tenemos absolutamente todas las familias, todas, el 100%, son familias disfuncionales. Es muy fuerte esto de negar que nuestras familias son disfuncionales y que tenemos miles de problemas y no queremos hacerle frente a eso. Pues yo creo que es exactamente de qué trata The Crown, como esta serie de la reina, de la vida de la reina, pues de ella apegarse a los, que entre comillas, valores familiares que siempre son, pues no te divorcies, ¿no? No te cases con quien realmente quieres. Claro. Entonces, pues ahí, y esto es una bola de nieve que se hace cada vez más grande. Yo tengo la hipótesis de que no se retrata a la familia disfuncional en el drama o desde el drama en la televisión nacional, porque es demasiado fuerte y porque es una realidad, pues que nos atraviesa a todos, ¿no? Entonces, cuando se retrata a la familia disfuncional generalmente es desde la comedia. O sea, todas las familias disfuncionales que vemos y que se evidencia la disfuncionalidad de esta familia es, pues, a partir de la comedia. O sea, tenemos que obviamente, pues, la principal exponente, que es la familia Peluche, 40 y Pero 20. yo no diría que es una familia disfuncional. ¿Qué entiendes tú por familia disfuncional? Pues es una familia que no funciona según estos cánones de lo que tendría que ser una según familia. Según yo, ¿no? La familia disfuncional es cuando o falta el papá, o falta la mamá, o es el abuelito el que se encarga. O sea, no es que haya problemas, porque pues eso obviamente lo va a tener cualquier familia, sino que no corresponda a lo que una familia común corriente es. ¿Ya viste? Mira, lo que dice acá es, una familia disfuncional es toda familia que no es capaz de proveer lo necesario para que los hijos crezcan sanos. Entonces no necesariamente es que falta un miembro, o no es papá, mamá, hijo. Es que pues aquí tenemos problemas psicológicos en la familia Peluche, y somos unos violentos de primaria, y entonces estamos dándole una crianza a les hijes súper violenta. En ese sentido creo que sí es una familia disfuncional.
como también lo es 40 y 20, la familia que constituye Jaime Duende y Concha, lo que sucede también en Qué Madre Tan Padre, o sea, siempre la fuente de comedia pues es esa, ¿no? Ay, no funciona esta familia, cuando en realidad todos venimos de familias disfuncionales. Claro, ¿cuál sí funciona? ¿No? Y es muy doloroso también hacerle frente a eso, ¿no? A que nuestras familias no son lo que nos muestra la televisión norteamericana o lo que nos muestran ciertas telenovelas. Yo alguna vez hablé de cómo pues todos tenemos esta herida de padre y de cómo pues, la mayoría de nuestros papás no paternaron, aunque nos duela. Y no sabes cómo se pusieron en mi Instagram. Están de verdad muy enojades porque les hice confrontarse con el hecho de que los papás no paternan, o sea, de lo que siempre hemos dicho, la mamá, si se ausenta, se juzga muchísimo, lo ¿no? peor que puede hacer, es un monstruo, lo peor que puede, sí, hacer como madre, y en cambio, pues el padre se le exige lo mínimo, ¿no? Con que vaya una vez a la semana, el fin de semana a ver a los niños jugar fútbol, entonces es un gran padre. Claro. Y muchas veces, pues también esto sucede para echarle la culpa a nuestras mamás, ¿no? Porque como nuestras mamás están encargadas de tareas, pues más bien emocionales, emotivas, pues, de la crianza, cuando algo sale mal es culpa de la mamá. Y es como de, ok, ¿y dónde estaban los señores a la hora de paternar? No estuvieron, nada más. Estaban proviendo, estaban trabajando para exacto, poder llevar. Estaban siendo proveedores, pero no estaban encargándose de la crianza emocional. Tengo aquí, bueno, ¿tienes alguna otra cosa para ir a los comentarios? No, vamos a los comentarios. Dice, de Diana BM-, las Pero espera, ¿qué preguntaste? Sí. Pues, ¿cuáles eran sus, cómo recuerdan de que la TV retrata a las familias mexicanas? Okay. Y en qué programas, ¿no? Okay. Y bueno, pues ahora ya se perdió, ¿verdad? Dice de Diana BM las familias de bajos recursos son más unidas que las familias ricas, ¿no? Pues es algo como totalmente. Las familias de vecinos, fíjate que yo no vi Vecinos, no es una serie que nunca la vi. Todas son demasiado pobres o demasiado ricas, es difícil retratar a la clase media. Vecinos, Qué Madre Tan Padre, Mi Querida Herencia, Papá Soltero, ¿no? Y ya nos dijo Gerardo, pues que resulta que dice, siempre el papá el proveedor y la mamá como ama de casa, con 3 hijos, bueno, malo y pilón. Este es de Boomscar, saludos a Boom. María de todos los Ángeles, ¿no? Que también donde la mamá es la autoridad máxima y pues se respeta todo lo que hace, ¿no? La familia Peluche, que dice, Luis Ruiz dice como que todos se odian muchísimo, pero por alguna razón siempre están juntos, porque son familia, claro, ¿no? Y de Damar Poli dice, demasiado disfuncional, mamá, papá, mamá mandona, papá proveedor, y pues todo es muy tradicional, ¿no? Okay. Entonces de Damar Poli, ya lo dije. Pues sí, creo que estamos de acuerdo todos, y todas son cosas que son muy evidentes y que todos podemos ver, sí, ¿no? ¿Recomendaciones? ¿Quieres recomendar algo, Rolas? Sí, ¿tú ya tienes listo? Yo es que podría recomendar miles de cosas. Yo aquí en este rubro puedo recomendar un montón de cosas. Pensé, no voy a recomendar Succession porque ya la vieron todos, ¿no? Uy, increíble. Ya vieron Succession todo el mundo. Me voy a salir un poco de la televisión, voy a recomendarles un libro que un día va a ser una serie, porque yo la voy a adaptar y yo la voy a llevar a la tele, van a ver. Híjole, estás dando ideas, a los productores. Bueno, sí va. Bueno, que te contraten. Sí, contrátenme y la adaptamos. Hay un libro que es probablemente de las mejores cosas que he leído en mi vida. Definitivamente es mi libro favorito que leí el año pasado. Y estoy hablando de Las Malas de Camila Sosa Villada. Es un libro increíble, excelente, súper entrañable. Camila Sosa Villada es una autora, poetisa trans, que tenía un blog en donde pues escribía estas entradas completamente basadas en sus vivencias, y de repente pues borra el blog, pero un fan copy-pasteó todo y le dijo, oye, no lo borres porque esto va a ser una gran novela biográfica, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un libro que trata sobre algo que le pasó a Camila Sosa Villada. Camila Sosa Villada es una mujer trans que se dedicaba al trabajo sexual. Trabajaba en un parque en Argentina con otras trabajadoras sexuales, en su mayoría mujeres trans, y un día en el parque se encuentran a un bebé, y entonces pues se dan a la tarea de maternar todas juntas a este bebé, ¿no? Y entonces pues obviamente sin decir más, pues obviamente se van a enfrentar a cosas que suceden cuando una mujer trans quiere pues asumir el rol de una madre y demás. Es muy interesante porque me parece que se replantea y
y se cuestiona pues la manera de, no solo de maternar, sino de formar una familia, ¿no? O sea, se cuestiona qué es una familia. Entonces, bueno, Las Malas de Camila Sosa Villada, de verdad es de lo mejor que he leído. Yo también lo leí y creo que nunca pensé eso, entonces... Pues, no, es increíble, increíble. Yo les voy a recomendar, es una cosa que no te gusta nada, es una película de comedia que se llama Blended, que trata de, es un campamento en África de cómo unir a dos familias donde una tiene nada más al papá, que es Adam Sandler, y la otra tiene nada más a la mamá, que es Drew Barrymore, y por accidentes que pasan ahí tienen que convivir y hacerse una familia. Pero es un campamento que hacen como para los divorciados y así, que como que el hijo acepte a la mamá y todo eso. Está muy divertida, obviamente pues no se ve con ojos de qué padre, qué intelectual, pero creo que es para pasar el rato. Esa creo que no la vi. Oh, bueno, no te va a gustar de una vez, te digo. Sí, probablemente, no, ya. Y bueno, pues como que me gustan mucho estas ficciones donde pues las son obligados a ser familia sin ser familia. Ok. ¿No? Como pues esta de Adam Sandler que veo todas las noches. Estamos descubriendo que Rulas es el fan número 1 de Adam Sandler. Se llama Una esposa de mentira. We're the Millers, We're the Millers, ese tipo de pelis de comedia. Es donde me encantan las de las familias que no son familias. Muy bien. Pues algo más que quieres agregar. Nada, vean Transparent también. Esa es otra pilón de recomendación. Transparent, gran serie. Ya, sigue, ¿verdad? Supongo que... No, ya terminaron. No, pero ya la quitaron de Amazon. No, está ahí. Bueno, muchas gracias, cuídense mucho. Esto fue Telecita de Jesús. Adiós. Bye.